buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les tengo un tema que yo sé que les va a interesar, porque por angas o por mangas hemos estado metidos en esto de esta teleeducación, de esta transmisión en forma telemática, de programas, de clases. Algunos tienen hijos chicos que están trabajando a través del computador, del tablet o de lo que tengan, y hay otros que al revés, son los que imparten estas clases. Hoy día vamos a hablar con un experto en el tema que ha ido desarrollándose a lo largo de los años. Él es Francisco Valdivia Jep, ingeniero civil, pero ligado por muchos años a la tecnología de la información en diferentes universidades, Ministerio de Educación, la Fundación Chile, etc. Y hoy día, flamante director, ya hace bastante tiempo, de EduTIC. Hola Francisco, buen día, ¿cómo estás? Qué bueno que nos hayas recibido. Hola, Miriam. Buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación y encantado, con un verdadero gusto estar acá. Oiga, partamos, a ver, ¿qué es EduTIC? Cuéntame en breve. Mira, EduTech es un espacio que hemos creado hace muchos años que busca establecer un ambiente de compartir experiencias, de colaborar y de armar espacios de conversación entre equipos de personas relacionadas a la educación y en particular la educación superior. Trabajamos fuertemente con las organizaciones y buscamos que las universidades, las grandes, las pequeñas, las públicas, las privadas, los institutos profesionales, las universidades más tradicionales, etcétera, tengan un espacio donde podamos conversar de cómo está funcionando la educación, qué cosas nuevas podemos estar haciendo, qué experiencias potentes están ocurriendo y cómo podemos aprender y colaborar en conjunto. Qué Para eso buena. Oye, hacemos encuentros y cosas, pero ahí te cuento más adelante. Vamos para adelante, Román. sí, no, cuéntame, a ver, tú dices que trabajas básicamente, en general, EduTIC funciona a partir de las universidades, donde imparten en realidad en general con la educación superior. Pero, ¿qué hacen ahí? ¿Hacen estudios? ¿Les ayudan en cuanto a la tecnología? Cuéntame un poquito. Mira, hacemos un muchas cosas. Fundamentalmente hacemos estudios, tenemos muchos espacios de conversación y vamos conversando y vamos levantando cómo está lo que uno podría llamar el estado del arte, cómo están funcionando las cosas en el sistema y con mucha fuerza en la educación superior, pero llevamos ya un par de años mirando qué está pasando en el mundo escolar también, que es un mundo que está viviendo tremendos cambios. Y ahí buscamos generar estudios, conocer cómo está la realidad, aprender lo que está en la mirada, ver quiénes son los actores y establecer espacios donde podemos juntarnos a conversar. Hacemos congresos, seminarios, encuentros, llevamos un número importante de ese tipo de actividades en estos dos mundos, que son mundos enormes, que además, producto de la pandemia, han tenido que de pronto tener un cambio súper grande, se han tenido que tirar a la piscina con cosas a las cuales venían mirando, pero nunca estaban preparados y están aprendiendo mucho, enfrentando tremendos desafíos, con gran dificultad y con grandes aprendizajes y grandes logros también. Sí, pues partamos de que ustedes partieron en realidad antes de la pandemia. No es una cosa coyuntural, en el sentido de que ahora, como estamos todos en teletrabajo, en telemedicina, Teletodo, teletodo, en teletodo. realidad, Sí. teleeducación, ¿no? El otro día incluso lo echaban a la broma, decían, hoy día yo teleplancho, telebarro, telehago de todo, ¿no? Ustedes Absolutamente. partieron Ustedes partieron antes de la pandemia, de que estuviéramos todos encerrados y obligados de alguna manera a trabajar de esta forma. Cuéntame, y tú algo dijiste ahí, lo que han tenido que hacer las instituciones. A ver, cuando partimos con esto, nadie tenía, a lo mejor algunas universidades e institutos profesionales tenían instaladas ciertas plataformas, pero como repositorio, los profesores subían cosas ahí y los alumnos cuando querían, cuando podían, bajaban eso y entraban a ver ese material educativo. Pero hoy están obligados a estar conectados. ¿Cómo funcionó? Yo sé que al principio se les caía todo el rato las plataformas. ¿Cómo ha funcionado este tema de la educación desde el punto de vista de las instituciones, de las plataformas que tuvieron que ellos echar a andar? Mira, yo te diría, quizás hay dos mundos allá. Hay un mundo que son las universidades, los profesores, la educación superior, podríamos llamarla,
y está el mundo escolar, que los dos venían caminando poco a poco, tomando ciertos pasos a lo que uno podría llamar un proceso de digitalización. Entonces, como tú dices exactamente, muchas universidades tenían un sistema web donde los profesores podían conectarse, los alumnos podían conectarse y bajar los materiales de estudio, de pronto hacer una preguntita al profesor, que pronto el profesor pasaba por ahí, o la profesora pasaba por ahí 2 semanas después, se da cuenta que había y respondía, pero no era una cosa que llevara una dinámica muy potente. Nosotros mismos, en Chile, el nivel de instalación de programas de educación completamente en línea es bastante lento, y los últimos 5 o 10 años han nacido 2 o 3 instituciones que han ido impulsando la formación, sobre todo a nivel técnico, completamente en línea, que se llama, y que ha ido avanzando eso, pero obviamente con un camino bastante lento, partiendo suavemente, en una despegada como suavecita. El sistema escolar lo mismo, los colegios, los profesores poco a poco, algunos colegios, probablemente los que tenían más recursos, los que tenían más capacidades, venían explorando con algunas cosas donde trabajemos con ordenar la relación con los estudiantes a través de los sistemas digitales, con plataformas como el Google Classroom, que muchos colegios lo están utilizando porque además les sale gratis. Algunos colegios están poniendo computadores en las manos de sus estudiantes, reemplazando el cuaderno, el libro de clase, o el libro este que a todos nos tocaba comprar todos los años al inicio de cada año, que teníamos que gastar una fortuna comprando libros. Bueno, ese tipo de cosas venían avanzando suavemente, veníamos haciendo algunos experimentos, algunos colegios más sofisticados, más potentes al respecto, pero en el último tiempo y frente al escenario COVID, en Chile nosotros quizás tuvimos un aviso previo, que durante la crisis social que ocurrió en octubre del 2019, muchos colegios se vieron forzados, muchos establecimientos, muchas universidades también, se vieron forzadas a drásticamente reducir mucho la presencia de los estudiantes en la sala de clases, porque se suspendieron clases, se atrasaron, independiente de los motivos por los cuales haya ocurrido, digamos, pero sí tuvieron que ya enfrentar un primer proceso donde tuvieron que cerrar el año medio trastabillones, como pudieran, entendiendo que los estudiantes estaban con serias dificultades para poder llegar a clase o para poder participar en la actividad. Ya hubo una primera una apuesta, y muchas universidades dijeron, oye, ¿sabéis qué más? Preparémonos, puede ser que en marzo del 2020 tengamos una situación compleja de nuevo, así que empecemos a prepararnos, empecemos a dar algunos pasos. Compremos más licencias de este software, tomemos algunas decisiones en cuanto al sistema que tenemos que comprar, y se prepararon un poco más. Los colegios, bastante menos, la verdad que la disponibilidad de recursos bastante menor. Ellos también tienen un tema de reglamentación con el ministerio que es bastante más riguroso el control y supervisión que tienen desde ahí en cuanto a actividades. Entonces, el camino fue un poquito distinto, y cuando ocurrió la pandemia, y perdona que me largue un poco, pero cuando ocurrió la pandemia, las universidades ya venían con un cierto camino preparado y pudieron dar un paso un poquito mejor. Ya tenían pensado, en su gran mayoría las universidades, cómo enfrentar esto a través de las plataformas con las que ya tenían, o habían comprado algo en el camino, ya tenían algunas unidades preparadas. Ahora, esa unidad les tocó muy duro, les tocó muy fuerte. Ahí el trabajo con los profesores fue bastante importante, porque hubo que empezar a explicar a los profesores que una clase, una teleclase, como tú decías, que además de teleplanchar y telelavar tienen que hacer clases. Ahora, no podía hablar 1 hora y media frente a una cámara explicando la cuadratura del triángulo, porque la verdad es que no hay alumno que aguante eso. No hay adulto que Bueno, aguante una clase de 1 hora y media. justamente yo quería pasar ahora al segundo punto. A ver, desde el punto de vista de las instituciones, tuvieron que armar estas plataformas y tuvieron que decirle a los chiquillos y tuvieron que empezar a subir material. Pero otra cosa son los profesores. Han habido profesores, por ejemplo, que se quejan de que los alumnos les apagan las cámaras y desaparecen. Otros que se han tenido que ser absolutamente histriónicos y hacer unas clases en las que hacen poco menos que magia para poder captar la atención de sus alumnos. Los profesores, había profesores que ni siquiera sabían lo que era un Zoom, ni lo que era entrar en una plataforma, ni cómo llevar a cabo una, no sé si buena o mala, pero una clase. Yo estuve haciendo el ejercicio de explorar un poco ahora para tu entrevista, y me encontré con muchos tutoriales en que dicen, haga esto, haga lo otro, haga lo demás, ya, pero los profesores en realidad no tienen por qué haber aprendido a hacer una teleclase, y me encontré con que las teleclases hoy día son igual con pizarrón. ¿Qué opinas tú de cómo los profesores se tuvieron que ir adaptando a estas nuevas tecnologías? Mira, yo creo que hay que hacer un reconocimiento. Los profesores han hecho un trabajo titánico. Efectivamente, es súper complejo pedirle a un profesor que ha hecho una clase, que
que ha aprendido. Los profesores universitarios, en su gran mayoría, no son necesariamente profesores que saben, que son profesores de formación, son profesionales de sus áreas que se han especializado en hacer clases, y por lo tanto tienen algún tipo de formación en esa línea que probablemente es lo que les da la universidad, lo que han aprendido, algunos diplomados, cosas de ese estilo, pero no son docentes. Entonces, esas personas tuvieron que reformularse y aprender. Imagínate que a todos nosotros que no estamos acostumbrados a trabajar de una cierta forma, nos dijeron, ahora tiene que trabajar de otra forma y tiene que cambiarlo de un viernes para el lunes. Obviamente un cambio titánico, un cambio muy importante, hay un ajuste y las universidades hicieron un tremendo esfuerzo de capacitar profesores, preparar profesores, pero tuvimos el primer semestre del año pasado un trabajo, yo creo que muchas experiencias, muchos errores, mucho aprender, mucho experimentar, donde profesores fueron tratando, yo creo que algunos más abiertos, otras más tradicionales. Había un video de un profesor que retaba a los alumnos por no tener la cámara prendida, había profesores que terminaban muy deprimidos porque terminaban una clase con 80 cámaras apagadas y no tenía idea de lo que estaba pasando al otro lado. Entonces, obviamente hay un juego que las universidades, las instituciones, pasa en los colegios una cosa muy similar, han tenido que aprender, han tenido que navegar y han hecho algo de eso, han incorporado medidas nuevas, han tratado de adaptar dentro de la medida de lo que les permite estar jugando durante, porque además el cambio lo hicimos, acá nosotros hicimos el cambio de motor con el auto andando, no pudimos parar el motor y dedicarnos 3 meses a prepararnos y nos lanzamos, esto fue ahí mismo. Entonces las universidades han ido optando el camino a mitad de camino como han podido, con el apoyo que han dado, han hecho un esfuerzo bastante importante, no siempre ha funcionado bien, para los estudiantes no ha sido simple, es duro estar sentado todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, viendo pantallas, profesores hablando 1 hora y media cada uno, y la verdad que es un ejercicio potente tener que aguantar eso. La verdad que no sé si a alguno le ha tocado hacerlo, pero es bien complejo. Desde el punto de vista en los colegios, ese otro mundo mucho más complejo todavía porque son niños, pero ha sido un trabajo que yo creo que hay que reconocer lo que se ha hecho, se ha trabajado con buen espíritu, con buena intención, pero que obviamente no estábamos preparados. Y hemos ido aprendiendo en el camino. Efectivamente, los profesores, muchos no saben ocupar Zoom, han tenido que aprender a ocupar Zoom, muchos tienen que ocupar, además de Zoom, otras plataformas. Las universidades ponen otras plataformas para administrar el acceso, los contenidos, los materiales, los profesores tienen que saber un montón de cosas que no saben, ya han aprendido en el camino, se han cometido montones de errores, pero han aprendido. Y yo, luego de un año de experiencia, uno empieza a notar que las organizaciones ya tienen un modus operandi llamable, han determinado cuáles son las buenas experiencias, qué funciona, qué no funciona. Por ejemplo, en algunas universidades han puesto mucho apoyo de tutores, de pronto son alumnos de cursos superiores que acompañan, sobre todo en el desafío estado los alumnos de los primeros años, porque con ellos no hay vinculación. Un alumno de primer año de una universidad que no alcanzó a ir a la primera clase, no conoce ni siquiera dónde está el campus, pasó de pronto a formarse completamente en línea. Y ahí había mucho susto que hubiera desafíos grandes de deserción, ¿no? Que los estudiantes no pudieran terminar el primer año porque por motivación, porque no estaban preparados académicamente, por estar solos, por además desafíos tecnológicos, y se generó una dimensión que no estábamos conociendo. ¿Qué pasa con los Bueno, estudiantes? Y hemos visto mucho de eso. bueno, eso justamente, bueno, ahora vamos justamente a lo que tú estabas entrando y por eso te interrumpí. Me voy Al tema, adelantando yo con los temas, pero vamos. a esta tercera pata que es la de los estudiantes. Aquí han habido varias corrientes. Por una parte, se habla de que es insustituible el hecho de la clase presencial, no solamente por aquello de que el alumno que no tiene buenos recursos tiene que ir a almorzar al colegio, además hay toda una cosa social también asociada, pero también tú tocaste un tema súper, que yo creo que nadie o muy poca gente lo ha tomado en cuenta, la deserción escolar, la gran cantidad de deserción escolar que hay cuando el alumno no tiene que ir al colegio y tiene que sentarse ante un computador, un tablet, que no siempre tienen buena conexión, que además tienen el problema de que a veces no están los recursos como para que cada uno de los integrantes de la familia tenga su plataforma como para entrar, su espacio, sin ruido, digamos, de los demás, que no puedan, que no interfieran y que además tengan una suficiente banda ancha como para que estén todos conectados a la vez, ¿no? Seguro, Ahora, ¿qué seguro. ha pasado con estos estudiantes? Hay muchos niños, papás, mamás que se han quejado y dicen, mi hijo de 7 años no sabe leer ni escribir todavía. ¿Qué pasa desde el punto de vista del estudiante con este tipo de educación?
Uf, mira, yo diría, justo planteaste todos los puntos que son de los desafíos que genera un proceso educativo, sobre todo a esta escala, que tuvimos que lanzarlos a todos. Obviamente, en un escenario óptimo de una familia que tiene los recursos, que tiene los espacios, que cuenta con los apoyos, que los padres tienen el tiempo y dedicación y la capacidad de poder acompañar a sus hijos en su proceso formativo, ya es complejo, porque efectivamente el proceso formativo, nosotros somos seres gregarios, nosotros nos juntamos físicamente y presencialmente, es irreemplazable, y muchos de los temas de todas las dimensiones de aprendizaje que hemos visto y de experiencia y conocimiento que han ocurrido durante este proceso de pandemia han hecho notar lo importante que es la dimensión afectiva, de relacionamiento, de contacto, de jugar en el patio, de ensuciarse las manos, de chutear una pelota, de saltar a la cuerda, de abrazarse, de tocarse, sobre todo los niños más pequeños, que es donde se afiatan muchos temas que tienen que ver con habilidades sociales, colaborativas, etc. Pero aparte de eso, el, vamos declarando quizá el choclo de pedazos, pero obviamente está el tema tecnológico, está el tema de la disponibilidad tecnológica, que no todos lo tienen resuelto. Nosotros en Chile tenemos muy buenos indicadores macro tecnológicos desde el punto de vista de número de computadores por alumno, número de acceso a Internet, pero nos damos cuenta que en realidad sí hay una brecha significativa y hay un número importante de estudiantes, de familias, que no tienen la posibilidad de proveer a su hijo o a sus hijas con computador, con escritorio, con espacio físico, como dices tú, cerrado, con una lucecita, tranquilo, para poder estudiar toda la tarde. ¿Por qué no cuentas con el espacio? ¿Por qué no cuentas con los recursos? ¿Por qué no cuentas con la disponibilidad? Los padres que han tenido que cumplir un rol de soporte súper significativo de esos estudiantes, porque tienen que estar al lado, tienen que preocuparse, que hagan las tareas, muchas veces tienen otras preocupaciones las cuales también tienen que resolver, tienen que preocuparse de la comida, tienen que preocuparse de la casa. El colegio Aparte resolvía de muchas cosas eso, ahí. y aparte de Esta llegaba eso, acá. muchos de ellos no tienen los conocimientos para poder ayudar a sus hijos en las tareas, ¿no? O Por sea, supuesto, ¿qué quieres que te por diga? supuesto. Yo, para mí, con un niño chico hoy día, no sería capaz de, porque entre que no me acuerdo y entre que las metodologías han ido cambiando, ¿no? Ha sido un tremendo desafío, ha sido un tremendo desafío para los padres, y ya ahí es donde probablemente pasa el punto que tú comentabas de deserción, y perdona que me ponga, porque déjame cerrar ese punto, que yo creo que es muy importante. Efectivamente, se ha notado un pequeño aumento en la deserción de estudiantes a nivel escolar, que son padres que han tomado ciertas decisiones. Yo creo que hay varios tipos de decisiones que han ocurrido ahí. Son familias que han tomado la decisión de... Hay un grupo de estudiantes que se perdió, que no, el colegio no pudo tomar contactos con ellos, no se sabe qué pasó con ellos. El colegio también cumple un rol que es adicional, que tiene que ver con resolver otras condiciones de apoyo socioafectivo, socionacional, incluso físico, de alimentación de chicos que viven en condiciones que requieren mucho apoyo. Y eso se perdió, y ahí hay un número importante, no, número significativo, pero hay un número de estudiantes a los cuales no estamos pudiendo llegar con formación. Y esos niños llevan un año sin clase. Entonces se está generando una brecha. Hay otro número de padres que han tomado la decisión de, oye, ¿para qué voy a pagar un colegio? Que los colegios requieren un número de plata significativo, tanto los particulares sancionados, los particulares privados también, ni hablar. Los colegios dicen, bueno, ¿para qué voy a gastar plata en esto si al final hago la tarea yo? Y los niños más jóvenes, sobre todo los niños más chicos, pre-kinder, primero básico, que requieren una atención muy fuerte, hay un número grande de familias que han optado por una cosa que se llama homeschooling, que es cómo yo le enseño a mi hijo desde la casa, en la casa. Y eso es algo que está agarrando vuelo, y vamos a empezar a notar que el número de estudiantes que dan exámenes libres a final de año, que es esta posibilidad que hay el ministerio para tomar, para los que no han cursado un colegio tradicional, ir validando su pasar de curso, ese número va a aumentar harto, va a ir creciendo, y se ha generado una tendencia. Ahora, eso pasa, como dices tú, por padres que tienen la habilidad y las capacidades de poder acompañar a su hijo en ese proceso. Este otro grupo de estudiantes que no está aprendiendo, que no está logrando tener acompañamiento, nos va a generar una brecha que va a aumentar la brecha de la desigualdad, que es un tema que nos va a quedar pendiente de esta pandemia, que ha sido muy difícil de resolver. Ha habido muchos establecimientos, muchos territorios, muchas comunas, muchos lugares donde se ha trabajado fuertemente en tratar de resolver esto, y vemos proyectos preciosos donde han trabajado con la radio para tratar de llegar a los estudiantes, les van a dejar los cuadernos a la casa, le entregan las guías, lo tratan de buscar otros medios, otros canales, y esos trabajos yo creo que son cosas que tenemos que seguir mirando y tienen que seguir desarrollándose, porque efectivamente no podemos dejar a esos niños votados, sin acceso a una educación que luego les va a afectar en su proyección en el futuro como personas, como hombres y mujeres de la sociedad más adelante. Y ahí tenemos un desafío
muy grande. Por supuesto, yo creo que eso ha sucedido. Nosotros hemos entrevistado a personas que están haciendo esta linda labor, sobre todo en aquellos lugares más apartados de Chile, ¿no? Donde en pueblos pequeños, donde se conocen entre todos, donde han hecho hay unas experiencias espectaculares de televisión educativa que han hecho a veces en comunas muy, muy pequeñas, con pocos recursos y todo, pero han surgido estos proyectos muy, muy bonitos. Y yo te quiero llevar ahora a un punto que hemos dejado al final, pero que para mí debiera haber sido el primero, y que es el contenido. Estas materias que se enseñan hoy día en cualquier parte, ya sea en los colegios, de los más chiquititos hasta los más grandes, estas materias que se están enseñando, teleenseñando, debiera haber un cambio respecto de la forma. ¿Por qué te digo? Mira, yo hace muchos años, te voy a decir que hace aproximadamente unos 30 años, estudié un magíster en diseño instruccional. Algo que en ese Perfecto. momento, Muy, muy, muy inicial en algo, ese. algo que en ese momento me preguntaban tú, ¿y de qué se trata? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué? Bueno, algo que en ese momento se estaban entregando todas las tecnologías a los colegios, incluso me acuerdo que el Ministerio de Educación entregaba a los colegios un kit con cámara, con grabador, para poder hacer este diseño, estas distintas tipos de programas para apoyo de la enseñanza, para apoyo, no para Seguro. que Sí. sea lo principal. Ahora, ¿qué hacían los colegios en ese tiempo? Grababan el cumpleaños del director, grababan a lo mejor a veces algún acto que realizaban los chiquillos, etcétera, pero no se usaron nunca para hacer realmente teleeducación, programas verdaderos. Cuéntame una Seguro. cosa, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es la idea de EduTIC acerca de la forma en entregar la educación a partir de ahora, de algo que nos encontramos, como dijiste tú, de un viernes para un domingo? Seguro, ¿Hemos seguro. Mira, aprendido? yo justo conversaba con un sostenedor de un colegio en La Pintana, ¿ah? Que le tocaba vivir eso, y yo le preguntaba, ¿cuáles son los aprendizajes que tú dirías que la pandemia les deja al sistema educativo? Y un comentario que él me dijo que me pareció muy, muy atingente asociado a tu pregunta, me decía, mira, una de las cosas que nos dimos cuenta con los profesores de los colegios es que ellos se dieron cuenta que es posible realizar cambios. Una de las cosas que caracterizan mucho el sistema educativo tradicional en todo el mundo, no es un tema chileno, es que cuesta mucho hacer cambios, incorporar cambios y modificaciones, porque hay una inercia, hay una práctica, hay un cierto sentido de que las cosas que funcionan bien, ¿para qué las vamos a arreglar? Y venía, como te comentaba, veniendo haciendo cambios. Hay colegios que venían experimentando con algunas otras formas de enseñar más relacionadas y actualizadas con la cultura y la sociedad y los estudiantes nuevos. Hay muchos colegios que, claro, enfrentaban el desafío, un profe se ponía a hacer clases normales, tradicionales, antes de la pandemia, y decían, ya, los niños, tengo 10 minutos de concentración de los niños porque hoy día un cabro con el celular al lado me aguanta 10 minutos de atención y después lo perdí. Bueno, esos desafíos ya venían ocurriendo antes de la pandemia. La pandemia probablemente lo que nos permite ver es que abre la oportunidad para que muchos colegios sean capaces de decir, oye, mira, el cambio que me forzó a hacer esto me permitiría, parece, hacer cambios que van un poquito más allá, simplemente poner la clase en la cámara y empezar a hacer cosas distintas. Y eso sí ha venido ocurriendo. Nosotros estamos sistematizando y mirando información que efectivamente hay una serie de cosas que están empezando a ocurrir. Hay colegios municipalizados, hay colegios públicos, particulares subvencionados, hay colegios privados, hay de todo, colegios que están diciendo, oye, aprovechemos esto y empecemos a incorporar, adaptémonos más allá y veamos cómo seguimos produciendo cosas que sean cambios más allá de lo que la pandemia nos está forzando a hacer, y pensemos, por ejemplo, clases más cortas. En la formación técnico-profesional, los liceos técnicos profesionales, ¿cómo lo hacemos para resolver el tema de usar tecnologías de simuladores para resolver el equipamiento, que siempre es un tema muy complicado en los colegios, en los liceos técnicos profesionales? ¿Cómo hacemos clases más personalizadas? Y ese tipo de cosas, la pandemia, probablemente una vez que pase la pandemia, ese tipo de cosas es muy probable que vayan quedando y van a quedar como futuros pasos que vamos a ir mirando hacia adelante.
Exacto, yo creo que ahí está como lo clave, ¿no es cierto? No podemos volver a las clases presenciales como eran antes y borrón y cuenta nueva, no pasó nada, digamos, Es con lo muy anterior. difícil, Tenemos es que muy difícil. sacar algún tipo de enseñanza de ello. Oye, y me refiero ahora a EduTIC. Ujú. ¿Cómo tratan ustedes esto? ¿Hay un congreso de por medio? ¿Vienen Ah, gente? ¿Se van a conectar? ¿Van a tratar estos temas? Cuéntanos un poquito de eso. Breve muy, porque se muy nos buena acaba pregunta. el tiempo, pero Sí, hablemos. muy buena pregunta, pero mira, nosotros como EduTIC también hicimos lo mismo que el resto del sistema escolar, nos digitalizamos. Entonces nosotros nuestros eventos presenciales, que invitamos gente de todo el mundo, de toda Latinoamérica a reunirnos, lo hacemos virtual, tenemos un congreso completamente en línea el 11, 12 y 13 de mayo, donde vamos a tener expositores nacionales, vamos a tener más de 40 experiencias de distintas instituciones de educación superior y algunos colegios también, de cómo están enfrentando las situaciones de pandemia, qué están aprendiendo, qué cosas están mejorando. Tenemos invitados y expositores y gente que va a participar de toda Latinoamérica, de Colombia, de Perú, de Argentina, de México, obviamente muchas experiencias de Chile. Y es un espacio abierto, es un espacio comunitario que está todo el mundo invitado a mirar, a reflexionar, vamos a tener espacios de reflexión, y es un espacio que hacemos todos los años, nosotros tenemos una agenda muy grande, yo les invito a ver la página web nuestra, que es www.edutic.org, somos una organización sin fin de lucro, que tenemos una agenda muy grande y permanente de actividades. Particularmente este congreso, que están todos invitados, tenemos al subsecretario de Educación Superior que nos va a estar acompañando, tenemos expertos de la OECD, tenemos expertos nacionales, etcétera. Es un gran encuentro, es un gran espacio de conversación, de discusión, tenemos muchos foros de conversación, conversatorios donde queremos escuchar a la gente que participe. En esta experiencia y en este aprendizaje de la educación, nosotros también estamos tratando de aprender cómo comunicarnos mejor, y la verdad es que la experiencia ha sido muy potente, muy enriquecedora, y ese son el tipo de cosas que tenemos que ser capaces de sostener y mantener una vez que volvamos a una, llamémoslo, normalidad. Yo creo que este tipo de congresos ya nunca van a ser antes como que uno viajaba por todo el mundo visitando, porque ya no van, ya la verdad se puede hacer en línea muchas cosas, ganamos más tiempo, estamos más tiempo con nuestra familia, podemos disfrutar nuestro bonito país con más tiempo, y eso también siempre es algo bueno que lo tenemos que tomar como un aprendizaje y una mejora para adelante. Sí, pues de todas maneras, a pesar de que ahí van a tener ustedes el mismo problema de los estudiantes, ¿no? La gracia de ir a un congreso era obviamente escuchar a los expertos que hablaban, pero también importante juntarse después con uno de aquí, otro de allá, alguien habló algo, nos juntábamos, ¿no es cierto?, a tomarnos un cafecito, un trago, lo que sea, y conversábamos acerca de nuestras experiencias un poco más bajando, digamos, el titular, nosotros hacíamos la bajada Seguro. respecto de esas Ah, reuniones. Pero obviamente si tienen estos conversatorios, donde ahí la gente también puede hacer este acercamiento, aunque fuera virtual. Muchas gracias, buscamos recuperar Francisco. ese espacio. A ti, muchas Muchas, gracias, Miriam. muchas gracias, Francisco, por esta conversación muy entretenida, ojalá que les vaya súper bien en el Congreso. Nos conversamos después, ¿te parece? Para ver Encantado la vida, encantado. a qué conclusiones llegaron, porque eso es importante saberlo, ¿no? Que es lo más importante, ver cómo vamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias, Miriam, por tu invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Nos acercamos un poquito más al tema de la educación, no solamente la educación en Chile, sino que en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por haber estado ahí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.